Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el análisis de pérdidas o caídas de presión en tuberías según la configuración o trazado del sistema. Para ello vamos a entrar primero en unos detallitos o una fundamentación para poder entender este proceso. Aquí tenemos la famosa ecuación de Bernoulli, donde relaciona la energía potencial del fluido más la energía cinética del mismo más la energía del flujo es constante a través de todo un sistema de ductos desde el punto de vista ideal. Bien, entonces lo que indica que aquí tenemos la energía potencial, la fórmula de la energía cinética, la fórmula de energía del flujo e igual a una condición 2. Entonces significa que la energía que yo tengo en una situación 1 es la misma que yo tengo en una situación 2, pero agregamos las pérdidas, tal cual como estamos observando aquí. Muy bien, vamos a ver qué conclusiones podemos obtener de esta ecuación para poder entrar en detalle. Bien, aquí hemos hecho unos cambios ligeros para poder entender, despreciando los cambios de energía potencial, o sea, porque estamos en el mismo nivel, y teniendo en cuenta que es el mismo fluido, sin cambios en la densidad, entonces podemos obtener la ecuación de la siguiente forma. Vémoslo aquí, expresada en función de la velocidad, la presión del fluido. Vemos aquí la velocidad 2 y la presión más las pérdidas. Por tanto, despejando tenemos que aquí tenemos esta parte donde indica que la presión 1 menos presión 2 es el cambio de presión que tiene el fluido, o sea que es igual al cambio de velocidad más las pérdidas. Entonces, en conclusión, podemos ver aquí que cuando los fluidos incrementan su velocidad, veámoslo aquí, en este caso, vemos que la velocidad 2, pueden observar aquí, es mucho mayor que la velocidad del fluido cuando están aquí en la sección 1. Veámoslo aquí. Entonces, si esta es mayor, significa que esto es positivo. Por tanto, el cambio de presión es positivo. ¿Qué significa esto? Que la presión 1 en la sección 1 es mayor que el cambio visto en la presión 2. Por tanto, decimos que cuando los fluidos incrementan su velocidad, disminuyen su presión y viceversa, y no lo contrario. ¿Esta velocidad de qué depende? Obviamente de los diámetros internos de los tubos que se tienen. Y a mayor diferencia que exista entre el diámetro 1 y el diámetro 2, voy a tener una mayor caída de presión y una mayor velocidad de fluido aquí a la salida. Ese es el principio que tenemos nosotros con el orificio y ya una vez lo explicamos. Solamente que queremos recordarles esta expresión porque esta es la expresión con la cual vamos a analizar todo. Entonces vamos a recordemos aquí que los cambios de presión dependen mucho de los cambios de velocidad y también de las posiciones o alturas estáticas, como vamos a ver más tarde. Bien, entonces vamos a comenzar nuestro análisis con un tubo o los tramos horizontales. Muy bien. Entonces, en este punto de vista vamos a comenzar desde la posición 1 hasta la posición 2. Como pueden observar, tenemos una longitud y tenemos que la misma altura o referencia estática Z1, coordenada Z, y Z2 es la misma 0, o sea que estoy en la misma posición. Vean, inicié aquí y tengo la misma posición. Vamos a considerar las alturas positivas hacia arriba y las alturas negativas hacia abajo. Muy bien, entonces según la ecuación de Bernoulli que tenemos aquí nosotros, vamos a ver lo siguiente. Vean aquí la ecuación expresada en función de Z, de la altura, veanlo aquí. Entonces, lo que hicimos fue un simple despeje. Este simple despeje está en función de los Z, vieron aquí de las alturas, de los cambios de velocidades y de aquí del cambio de presión, que es el que a mí me interesa y es igual a las pérdidas que yo tengo desde el trayecto 1 hasta el trayecto 2. Perfecto. Ahora, como mantengo la misma altura o posición, esto se hace 0. Vamos a despreciar en todos nuestros análisis los cambios de velocidad, se hacen 0. Entonces significa que el cambio de presión que tengo desde el punto 1 al punto 2 está en función de las pérdidas que yo tenga en esta tubería del punto 1 al punto 2. Lo cual vemos aquí. Vean que inicié con una presión 1 y termino con una presión 2 que está por aquí. Bien, entonces esta diferencia que tenemos aquí son las famosas pérdidas que yo tengo en la tubería. Entonces para este caso
Simplemente la caída de presión que yo tengo aquí se llama caída porque la presión 2 es menor que la presión 1, está en función del rozamiento del fluido con las paredes del tubo, solamente por eso. Y obviamente vamos a tener que a mayor longitud del tubo o a mayor rugosidades o imperfecciones del tubo, simplemente esta caída de presión va a ser mayor. Por tanto, la presión que yo tengo en el 1, medida con respecto a la presión en el 2, va a ser una diferencia positiva en el sentido, ¿por qué? Porque la presión 1 es mayor que la presión 2 y la podemos medir simplemente con un manómetro y podemos determinarlo y comprobarlo sin ningún inconveniente. Ahora vamos a tener una situación donde tenemos el mismo tubo recto, pero vamos a agregar accesorios, en este caso una solenoide y en este caso una válvula de bolas. Entonces el análisis es prácticamente el mismo, partimos de la misma ecuación, por tanto no vamos a entrar en detalle sobre la misma, correcto, y aquí vamos a hacer los despejes. Este despeje final es el que a mí me interesa. Vean que ahora mismo el cambio de presión que tengo desde el 1 hasta el 2 va a estar en función no solamente de la pérdida por fricción que ya analizamos anteriormente, sino que ya tengo unas pérdidas asociadas por los accesorios, porque los accesorios también tienen sus pérdidas por su construcción, por su tipo, etcétera. Por tanto, ahora mismo, antes vamos a analizar nuestro análisis acá en el gráfico, comencé con una presión 1, pero ahora voy a tener no solamente la caída por presión por fricción, sino que ahora cuando llegue esta longitud que tengo aquí, vamos a ver que voy a tener una caída drástica, mírenlo aquí, que está representada por la caída de presión por el accesorio. ¿Por qué? Porque los accesorios son cortos y simplemente el fluido pasa rápido y representa unas caídas rápidas, como estamos viendo acá. Después de que salgamos de la solenoide, vamos a darnos cuenta que tenemos otro trayecto de tubería y aquí otra vez la caída se vuelve un poquito más suave. Pero volvemos y encontramos otro accesorio y tenemos otra caída, vean aquí, bastante drástica. Por tanto, vean ahora la diferencia que tengo. Entonces mi caída de presión va desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces vean el incremento que hubo en esta distancia, obviamente ayudado con los accesorios. Bien, por tanto, en esta situación vamos a ver que la caída de presión a lo largo de la tubería no solo está en función del rozamiento del fluido, sino también está en función de las caídas causadas por los diferentes accesorios que estemos ubicados en ella. Por tanto, es muy importante limitar la cantidad de accesorios que yo pueda colocar en una tubería, porque vamos a tener un incremento de la caída de presión, como están observando. Ahora vamos a analizar tramos horizontales inclinados descendentes en la dirección del flujo. Muy bien, entonces para ello partimos nuevamente siempre de la ecuación de Bernoulli. Vamos a analizar entre el punto 1 y el punto 2, pero vemos que tenemos una ligera inclinación acá. Vamos a tomar como punto de referencia Z2, aquí en la posición 2, 0, mientras que 1 va a tener Z1, o sea, una altura positiva. Perfecto, aquí tenemos ya la ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el famoso despeje. Vemos que Z se hace 0, porque está 0. Despreciamos los cambios de velocidades, como ya le habíamos dicho, y vamos a despejar la ecuación del cambio de presión. Bueno, aquí está. Entonces, esta está en función de aquí, de las pérdidas que tengo del 1 al 2, pérdida por rozamiento, pero aquí tengo la altura Z1, pero negativa, como están observando aquí. Bien, entonces vamos a ver qué representa esa Z negativa acá en la gráfica. Partimos de P1 y ese Z, recuerden que en vez de sumar para que haya presión, por el contrario me va a restar. ¿Qué significa? Que mire que Z cómo se va a comportar ahora hacia arriba. Mírenlo aquí. Podemos verlo pequeñito, pero podemos darle un zoom. Miremoslo aquí. Veanlo aquí. Sube. Exactamente. Bien, ¿y por qué sube? Simplemente porque esta caída simplemente nos está ayudando a la presión, o sea que crea un incremento por el descenso. Ahora, a partir de este momento comienza el fluido a perder presión por las pérdidas, los rozamientos. Por tanto, vamos a ver cómo es el comportamiento. Mírenlo aquí, mírenlo, y llegamos hasta acá. Entonces vean esta diferencia de la caída de presión, es más reducida, súper reducida, simplemente porque estamos viendo que esta altura negativa que tenemos aquí nos va a restar o a compensar las pérdidas que tenemos acá.
Bien, como pueden observar aquí. Entonces, en conclusión, la caída de presión en este tramo de tubería también está en función principalmente del rozamiento del fluido, pero la altura estática inicial que yo tengo en Z1, que tenemos aquí, simplemente me ayuda a compensar esa caída, me va a ayudar a compensar esa caída o a reducirla. Y a mayor inclinación que yo tengo de esta tubería, simplemente mayor va a ser esa ayuda y mayor va a ser la reducción de esa caída de presión. Por tanto, en conclusión, esta configuración me ayuda mucho a compensar la caída de presión que yo tenga a lo largo de las tuberías. Ahora vamos a ver el análisis, en este caso tramos horizontales inclinados ascendentes en dirección de flujo. En este caso vamos a tomar como Z1 aquí 0 y el valor de Z2 aquí con una altura positiva. Bien, recordemos nuevamente, aquí siempre partimos de la ecuación de Bernoulli, como vemos acá, y ahora vamos a hacer los reemplazos. En este caso aquí Z1 es 0, mírenlo aquí, Z2 queda aquí. Bien, y vean ahora el despeje de la ecuación. Ahora tenemos pérdidas de 1 a 2, pero tenemos una Z2 positiva. Entonces, ¿qué consiste este Z2 positivo? Vamos a verlo acá. Normalmente en el gráfico partimos de P1 y ahora con Z2 es positivo, mire, me va a ayudar a la caída de presión. Ese Z me va a ayudar a la caída de presión, por tanto va ubicada en esta parte. Vamos a verla aquí con un zoom. Vean aquí, esta es la caída por Z2. Vean, me va a incrementar esa diferencia de presión. Y a partir de este momento viene las pérdidas de fricción por rozamiento. Entonces vamos a verla aquí, vieron aquí, y llega hasta acá. Por tanto, ahora mi caída total viene siendo esta roja, como vemos acá. Como pueden observar, en esta situación tengo las pérdidas por rozamiento, obviamente, pero en este caso la altura final estática que está por encima del nivel por donde yo comencé, simplemente me va a incrementar esa caída de presión, me va a ayudar a incrementarla. Y mientras más alta sea esta altura, mayor caída de presión voy a tener, como están viendo aquí. Por tanto, es una situación en la cual no es muy deseable, en el sentido que si yo deseo conservar la caída de presión, esta no es una configuración que se desee, porque simplemente me va a incrementar la caída de presión, y si colocamos accesorios ni se diga. En la siguiente situación vamos a analizar tramos verticales con flujo ascendente. En este caso partimos del punto 1 hacia el punto 2 aquí. No vamos a analizar esta parte, solamente la parte ascendente. Muy bien, con Z1 0 y Z2 aquí a altura punto 2. Recordemos siempre que siempre partimos de la ecuación de Bernoulli. Nuevamente aquí la establecimos y ahora vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Entonces la ecuación, vemos que Z1 es 0, nos va a quedar de esta forma, como vemos aquí, más las pérdidas. Por tanto, la caída de presión está en función de la pérdida que yo tenga de 1 a 2 aquí, más la altura estática Z2, o sea, esta que está por aquí, o la posición 2. Ahora vamos a ver esto aquí, ven el gráfico. Vean que en el P1 inmediatamente tengo aquí esta caída drástica, fuerte, la cual está representada por la altura. Verán aquí. Ahora aquí sí tengo una influencia bastante fuerte de la altura, y a partir de este momento vamos a ver la pérdida por fricción que yo tengo. Como estos tubos son de poca longitud, pues vemos aquí esta curva inclinada de pérdidas con una inclinación bastante pequeñita, y aquí yo tengo en la roja la caída total de presión. Vean vean esta diferencia como es de grande. ¿Por qué razón? Porque me está afectando mucho la altura estática, y eso porque está representado por la presión del fluido que yo tengo para hacer subir. Entonces, ¿qué va a tener aquí? Que la presión 1 va a incrementar y la presión 2 se va a reducir drásticamente. Ese famoso cambio. ¿Por qué? Por la altura, el peso de la masa enfriante que yo tengo acá. Entonces, esto es una condición bastante crítica en el sentido de las caídas de presión. Las tramos verticales con flujo ascendente, como pueden ver, y está afectado fuertemente, en este caso, por la altura estática, que es el que prácticamente le da esa diferencia tan enorme. Aquí el fluido o la pérdida por rozamiento son prácticamente pequeños. ¿Por qué? Porque los
los tubos son prácticamente de poca longitud, pero me afecta mucho la altura a la cual tengo que llegar. Ahora vamos a hacer el análisis de tramos verticales con flujo descendente. Aquí tenemos un poquitico, pues les pido disculpas, pero para que pudiera aquí tener toda la información, vamos a analizar este trayecto pequeñito. Obviamente partimos de la misma ecuación de Bernoulli, y en este caso Z2 es 0 y aquí tengo Z1 acá positivo. Bien, entonces despejando la ecuación nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vémoslo aquí el resultado. Ahora mi cambio de presión está en función de la pérdida por rozamiento menos Z1. Vea, menos. Entonces, ¿qué significa? Recuerden que ese menos tenía algo muy especial. ¿En qué consiste ese menos? Vamos aquí a la figura. Recuerde que este menos ahora me va a compensar las pérdidas, porque estas son positivas, pero yo soy un negativo, significa que lo voy a compensar. Por tanto, pues en esta situación voy a presentarme lo siguiente. Vean aquí. ¿Qué pasa aquí? Tengo pasé de P1 a un valor mayor acá. ¿Qué significa esto? Que tengo un incremento de la presión a la salida en 2. No tengo una caída de presión, tengo una ganancia de presión, como pueden observar aquí. Y a partir después que el fluido sale, porque ya está bajando, se comienza a tener contacto con las tuberías y viene representado aquí los rozamientos por las tuberías, como estamos viendo acá, hasta aquí. Por tanto, mi teórica caída de presión va de aquí hasta acá, pero vean que no es una pérdida de presión, es una ganancia de presión como lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque la presión 2 es mayor que la presión 1. Por tanto, todo este factor debe ser negativo, significa que está por encima, que está por acá. Entonces, en estas situaciones, esta caída de presión, pues aquí yo tengo los factores, que es la pérdida por rozamiento, pero resulta y acontece que ese fluido en flujo descendente me va a aumentar o crear un incremento de presión tan drástico que prácticamente, en vez de convertirse en una pérdida o caída de presión desde el punto 1 al punto 2, se convierte en una ganancia de presión, como estamos observando aquí. Y esta situación la podemos nosotros aprovechar no solo para el diseño de fluidos, sino también lo vemos mucho en las ducterías, donde hay una pérdida de cargas, y con los cambios de las secciones simplemente recuperamos esas pérdidas, y eso lo podemos verlo en otro video. Correcto. Ahora vamos a hacer el análisis de tramos horizontales y verticales con flujo ascendente, para que veamos ya un componente como estamos viendo a continuación y su respectivo análisis con lo que hemos visto en la parte. Bien, entonces siempre recordemos la parte de la ecuación de Bernoulli. Aquí vamos a analizar del punto 1 al punto 3, por eso aquí tenemos 1 y 3, pero vamos a muchas veces a ver análisis en el punto 2. Entonces, reemplazando los valores, vemos que Z1 y Z2 son 0 y que tenemos Z3. Bien, despejando la ecuación nos queda lo siguiente, que es lo que a mí me interesa. Bien, que la pérdida o la caída de presión del punto 1 al punto 3 está en función de la altura 3 estática, vean aquí, más las pérdidas del 1 a 3. Pero yo también puedo decir que está en función del Z3, que es la altura estática aquí del fluido, más las pérdidas de 2 a 3, más las pérdidas de 1 a 2. En este caso, pérdidas que yo tengo aquí por rozamiento. Muy bien, entonces vamos a representar esto acá en este gráfico. Comienzo aquí en el punto 1. Y esta figurita aquí me está representando la pérdida por rozamiento de 1 a 2, porque el tubo es horizontal. Mírenlo aquí. Después de ello voy del 2 al 3. Del 2 al 3 ya se me presentan la situación de cuál. Veanlo aquí. Estas pérdidas aquí grandes. Recuerden, ya no las voy a expresar. Estas pérdidas grandes están en función de quién. De la altura Z más los rozamientos. Miren qué tan grande me la hace. Y al final yo voy a tener que toda esta diferencia entre 1 y 3, vean que delante. Entonces aquí yo tengo caídas incrementadas por pérdida por rozamiento en tuberías horizontales, tuberías verticales, más la altura que tengo que vencer. Entonces esta es una condición súper crítica, la que estamos viendo acá. Entonces, para su respectivo análisis, porque es la que me crea una de las mayores caídas de presiones. Ahora vamos a hacer el análisis de tubo horizontal y vertical con flujo descendente.
Bien, recordemos la parte de la ecuación nuevamente. En este caso Z1 es igual a la posición Z2 y aquí tenemos Z3 como 0 aquí como punto de referencia para hacer fácilmente los cálculos. Bien, entonces simplemente aquí ya estamos reemplazando los valores, ya sabemos que Z3 es 0, por tanto ahora mismo la caída de presión del punto 1 al punto 3 está en función, vean, de menos Z1 más las pérdidas del 1 a 3, pero también la puedo representar como menos Z1 más las pérdidas de 2 a 3 que tengo aquí, más las pérdidas de 1 a 2 que es el tramo horizontal. Entonces el análisis es muy similar al anterior. Vamos a comenzar primeramente con el tramo horizontal, donde tengo una caída de presión por las pérdidas por fricción del 1 al 2, pero inmediatamente vamos al tramo vertical descendente. Y resulta que aquí la altura o lo que yo baje me va a ayudar como una ganancia de presión. Por tanto, simplemente vean cómo se va a comportar esa nueva curva, una ganancia de presión, y mi punto final es aquí. O sea, observen muy bien, realmente aquí lo que yo tengo desde el punto 1 al punto 3 es una ganancia de presión, por eso lo marqué aquí en rojo, vean acá. Pero la ecuación te dice menos Z1 más pérdida del 1 a 3, como tenemos acá. No es inconveniente porque este valor puede ser positivo. Y si es positivo, significa que tengo una ganancia de presión. Y si es negativo, significa que tengo una caída de presión. En este caso, para esta situación voy a obtener fácilmente una ganancia de presión aquí. De la salida del 1 al 3 por la condición del flujo en descenso que yo tengo en esta tubería. Bien, veamos los siguientes ejercicios. Vean en este caso esta distribución de esta tubería de líquido. Vean, vamos a analizar cómo sería el comportamiento de las presiones. Entonces, lo importante en estos sistemas es que yo garantice la distribución equitativa del fluido refrigerante, y para eso debo garantizar simplemente que las presiones que me lleguen aquí a la entrada de cada válvula deben ser igual. Entonces vamos a ver qué pasa con esta situación aquí. Aquí tenemos el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 de análisis aquí. Vamos a comenzar con una presión en el punto 1 y si vamos al punto 2 simplemente tenemos un ascenso, lo cual indica una caída de presión. Veámoslo aquí. Por tanto, en el punto 2 vamos a tener una presión menor 2 y así nos va a llegar aquí a la válvula. Vamos a despreciar en este momento las pérdidas que tenemos aquí, solamente las presiones que nos llegan a este punto, porque todas las tres son iguales. Bien, ahora del punto 2 tengo que subir al punto 3. Vean que tengo una elevación, por tanto vean que ahora mismo tengo otra caída de presión y por tanto la presión del punto 3 va a ser menor que la presión del punto 2. Y si voy al punto 4, otro ascenso, otra caída de presión que tenemos aquí. Por tanto vean cómo se comporta la figura. Entonces en conclusiones tengo diferentes presiones aquí, como pueden ver, y la que tiene menos presión es la superior y la que tiene mayor presión es la que está en la parte 2. Y una presión intermedia aproximadamente 0.3. Por tanto voy a tener diferentes presiones y por tanto diferentes flujos de refrigerante. Voy a tener mayor flujo en el evaporador 3, pero en el evaporador 4 voy a tener menor flujo. Por tanto, esta no es una configuración recomendable para este tipo de sistemas. Bien, ahora vamos a analizar este pequeño cambio. Ya colocamos aquí la repartición del fluido acá. Vamos a ver, tenemos una división aquí. Por tanto, vamos a comenzar nuevamente en el punto 1 aquí, nuevamente. Vamos a ver qué sucede. En el punto 1 tengo un flujo ascendente, tengo una caída de presión en el punto 2. Del punto 2 al punto 3, vamos a ver que tengo un accesorio, por tanto es una pérdida por rozamiento leves. Vamos a verlas aquí. Aquí unas caídas. Y ahora sí, el punto 3. Vamos a partir de aquí, tengo dos caminos. Vamos a analizar el primer camino. Vamos al punto 4. En el punto 4 tengo un ascenso, por tanto tengo otra caída de presión aquí. Y a partir de este momento, pues llego aquí a esta presión. Entonces el punto 4, con este sistema voy a tener una presión menor que el punto 3. Aquí vamos a tener un problema de flujo ya en el evaporador 1. Pero vamos a ver qué sucede ahora en el 5. Del 3 al 5 tengo un descenso, por tanto tengo una ganancia de presión. Vamos a darnos cuenta que del 3 puedo llegar al 5 sin ningún problema. ¿Y por qué lo pongo en el 5? Simplemente porque yo aquí ajustando las longitudes puedo ver qué presión puedo tener aquí. Entonces esto es un juego de longitudes y de accesorios. Entonces, pero tengo una ganancia de presión y mírenlo aquí. Y después de ello, del 5, véanlo aquí, tengo unas caídas pequeñitas de acá de presión. Entonces vean lo que sucede. En pocas palabras,
con esta configuración que yo tengo aquí, vean que yo puedo tener la misma presión en el punto 2 y en el punto 5, con lo cual estaría garantizando prácticamente el mismo flujo de refrigerante en ambos, pero todavía tengo problemas con aquí en el evaporador, en el superior, con el punto 4 que tiene menos presión. O sea que miren cómo vamos arreglando ya el problemita basado en el anterior. Y ahora vamos a la tercera análisis. Colocamos el fluido aquí arriba y miren cómo comienza a su distribución. Tenemos 6 puntos, pero los cuales para analizar, vamos a ver aquí, partimos del punto 1 y vamos hacia el punto 2. En el punto 2 tenemos un descenso, por tanto tenemos una ganancia de presión. Miremoslo aquí. Aquí lo tenemos representado. Ahora del punto 2 al punto 3 tenemos nosotros unos pérdidas por rozamiento por accesorios, por tanto tenemos una caída, miremoslo aquí, y vamos a la presión 3. Ahora mismo todos deberíamos tener, para que todo sea equitativo, la misma versión del punto 1. Bien, vamos por el punto 3. Sigamos nuestro análisis. Ahora el punto 4 tenemos un ascenso, por tanto tenemos una caída de presión del 3 al 4, y ese viene representado aquí, mírenlo aquí. Ese ascenso yo lo puedo ver aquí, como pueden ver aquí, ajustar más accesorios o distancias para que sea lo adecuado, para que esa presión 4 sea igual a la presión 1. Y vean que ya yo tengo aquí presión 1 y presión 4 iguales. Perfecto, tengo dos ya con esa solución. Y ahora vamos a ver qué pasa del punto 3 al 5. Del punto 3 al 5 tengo otro descenso. Entonces vamos a verlo por aquí. Véanlo. Y eso implica un incremento. Ese incremento yo lo puedo ajustar para que la presión del punto 5 sea igual a la presión del punto 2 sin ningún problema, porque estoy jugando con caídas y con accesorios. Y ahora, ¿qué pasa? Esta presión 5 está muy alta, tengo que llevarla ¿hacia dónde? Hacia la presión 1 o 4. Entonces para eso aprovecho un ascenso y aprovecho accesorios que me van a crear caídas de presión, y las vamos a ver aquí. Veanlo acá. Y por tanto, en este caso, ajustando las longitudes, los diámetros, los accesorios, yo puedo tener con este arreglo la misma presión en 1, como ven aquí, la presión en 4 y la presión en el punto 6, lo cual me está garantizando prácticamente una distribución equitativa de refrigerante en estos equipos y en estos evaporadores para que puedan funcionar correctamente. Entonces simplemente es jugar simplemente con las caídas, ganancias de presión y la pérdida de procesamiento por tuberías y accesorios. Bien, ya para finalizar, tengamos las siguientes recomendaciones. Entre ellas, colocar los equipos lo más cerca posibles para disminuir las longitudes en tuberías, lo que influye en menores pérdidas de presión y economía de instalación. Traten lo posible de mantener los tramos rectos con pocas variaciones de dirección. En los tramos horizontales, hacer inclinaciones del 1 al 2% en la dirección del flujo del refrigerante o como recomienda la norma del país. Usar la menor cantidad posible de accesorios en tuberías, ya que incrementan las pérdidas o caídas de presión. Tratar de tener la menor cantidad de tramos verticales con flujo ascendente de refrigerantes que incrementan las pérdidas o caídas de presión. Si posee tramos verticales de tubería con flujos ascendentes, evitar colocar accesorios en los mismos. En los tramos de tuberías verticales de líquido con flujo de refrigerante en descenso, puede colocar accesorios, ya que la caída de presión se recupera con el descenso del líquido refrigerante. Si se necesita cambiar de dirección en las tuberías, usar accesorios de radio largos como curvas en vez de codos, ya que estos accesorios de radio corto incrementan las caídas de presión en los sistemas. Usar trampas de aceite en las situaciones que lo amerite, porque recordemos que poseen unas trampas o curvas y que también poseen sus respectivas caídas de presión. En los equipos de alta carga de refrigerante o de alta carga variable, usar el arreglo de doble tubo para trabajar con baja y alta capacidad. Y por último, evitar el uso excesivo de racores y sus uniones. Bien, espero que les haya gustado este video. Recuerden dar su like si les gustó el mismo. Y recuerde que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.